Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 22, que se titula Crezcamos en la palabra, el amor y el servicio. El texto bíblico que vamos a estudiar se encuentra en 2 de Timoteo 3, los versículos 16 y 17, y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 16 y 17. El texto áureo en el que nos vamos a concentrar dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Se encuentra en Efesios capítulo 4 y el versículo 15. Los objetivos de la lección de hoy yo los voy a resumir en uno. Y es comprender que la iglesia crece mediante la proclamación de la palabra de Dios, la práctica del amor y el servicio a Dios y al prójimo. Y que este crecimiento se da de forma colectiva y también de forma personal. Quiero repetirlo. Dice, comprender que la iglesia crece mediante la proclamación de la palabra de Dios, la práctica del amor y el servicio a Dios y al prójimo. Bien, el texto bíblico que vamos a estudiar, como ya les dije, se encuentra en Timoteo y lo complementamos con otro texto de Efesios. Ambos libros de la Biblia escritos por el apóstol Pablo. La segunda carta a Timoteo, básicamente el tema es un mensaje de ánimo que Pablo le quiere dar a Timoteo, que era un joven a quien él consideraba su hijo espiritual. Y básicamente lo que Pablo le dice es: esfuérzate. Y luego le hace referencia a la escritura que él ha aprendido a través de toda su vida, ¿verdad? Y desde niño, por su madre y su abuela, quienes lo educaron enseñándole el evangelio, y a lo aprendido por Pablo. En esencia, ese es el mensaje que Pablo le quiere dar a Timoteo, a quien ama profundamente. Y le recuerda en los versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y los otros versículos que vamos a estudiar en la carta de Pablo a los Efesios, que también fue una carta escrita con mucho amor, porque Pablo amaba mucho a esta iglesia, y en esta carta se describe, o Pablo trata de describirnos cuál es nuestro lugar en Cristo Jesús. Establece primero que somos salvos por gracia, que entonces somos hijos de Dios, somos herederos y somos siervos. Y en esta carta, en lo que le quiere enseñar a los de la iglesia de Éfeso es que cómo vivir como siendo verdaderamente hijos de Dios. Y se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que él hace una conexión entre lo que es estudiar la palabra, la sana doctrina, lo que aprendieron de Jesús, y la práctica de eso que aprendieron, que constituye la vida cristiana. O sea, que todo lo que se aprende a través de la palabra de Dios, si lo aplicamos, ¿verdad? Pues vamos a ser verdaderamente y vamos a actuar como verdaderos hijos de Dios. Y los textos que vamos a compartir de Efesios en el capítulo 4, 16 y 17, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Más o menos el mismo tema, ¿verdad? De la carta a Timoteo. O sea, manténganse en eso que han aprendido.
y manténganse creciendo y edificándose en amor. Vamos entonces al análisis de la Escritura. La lección nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. El origen divino de la palabra de Dios es lo más importante, porque de ahí es que deriva su autoridad. La autoridad de la palabra deriva precisamente de que viene de Dios. Y no se menoscaba por el hecho de que sea comunicada a través de personas, porque estas personas han sido inspiradas por Dios. Para leer bien las Escrituras no podemos ignorar su origen divino, ni el hecho de que fueran seres humanos sus escritores. Ambas cosas son importantes. Si ignoramos el origen divino de la palabra de Dios, la convertimos en un libro común. Por ello, Pablo exhorta a Timoteo a persistir en lo que ha aprendido y a recordar de quién lo ha aprendido. En el caso de Timoteo, creció escuchando a su abuela y a su mamá. Y creció como cristiano escuchando las enseñanzas de Pablo y escuchando el Evangelio. Y entonces Pablo le dice que resista, que persista en lo que ha aprendido, sin escuchar otras cosas. De esa misma manera nosotros tenemos que esforzarnos en lo que hemos aprendido, en lo que hemos vivido, en las lecciones que nos ha dado la Biblia, cómo yo he conocido a Dios a través de mi experiencia, de las cosas que yo he vivido. En mi caso, Dios es fiel. Para mí esa es la cualidad más impactante de Dios en mi vida. O sea, en las situaciones más difíciles, en las situaciones más tristes, en las situaciones más inesperadas, Él siempre ha estado. Él siempre ha intervenido. Él siempre me ha sacado a flote. Él siempre me ha dado su mano. Siempre ha estado ahí. Nunca me ha dejado sola. Esa es la lección de vida que Él me ha dado. Él es fiel. ¿Cuál es la lección de vida que tú tienes con Dios? ¿Qué es lo que Él te ha demostrado a través de tu caminar con Él? ¿Cómo tú has conocido a Dios? Pues mira, persiste en eso, continúa creyendo eso, continúa confiando en que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios ha sido bueno, pues Dios continuará siendo bueno contigo. También podemos aprender que la autoridad de una persona para enseñar el Evangelio, en primer lugar, procede del conocimiento que tenga de las Escrituras. Una persona que pretende enseñar de las Escrituras tiene que haberlas estudiado, tiene que continuar estudiando las Escrituras. Y también procede del testimonio que tenga de su obediencia a la palabra. Quiere decir que lo que dice con su boca se pueda validar con su testimonio. Una iglesia que enseña la palabra de Dios crece continuamente, no se estanca, porque la palabra de Dios nos hace crecer. Otra virtud de la palabra de Dios es que redarguye, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. No es necesario herir u ofender al enseñar o aplicar la palabra de Dios, porque las Escrituras de suyo propio tienen capacidad para despertar la conciencia dormida o rebelde a la palabra de Dios. De hecho, la misma Biblia dice que ella penetra como una espada hasta el tuétano. Pero cuando la palabra de Dios hiere, lo hace como el cirujano que busca sanar. Así que la capacidad para redarguir que la Biblia tiene es sanadora. Y hay que usarla no para uno complacerse en dominar, en ofender o en maltratar a los demás, sino en buscar que las personas crezcan y sean transformados por la palabra de Dios. Cuando Dios nos redarguye, acompaña esa herida y ese dolor que su palabra puede causarnos porque estamos en pecado, con amor perdonador. Es algo inexplicable.
Sentirse herido, pero sentirse amado y sentir que esa herida es necesaria. Que ese amor de Dios nos redime y nos muestra el camino hacia la nueva vida que debemos vivir como creyentes. Otra de las virtudes de la palabra es corregir. Así que la misma palabra nos corrige y nos sirve, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Nos sirve para corregir nuestra dirección cuando estamos equivocados. La responsabilidad de la iglesia es educar en la fe y en los valores que conducen a la excelencia humana. Y eso se hace a través del estudio de la palabra, cuyo norte es el seguimiento de la verdad y de los valores que hacen bien y justicia a las personas. Y yo añado más, la responsabilidad de la iglesia también es guiar, educar, capacitar a las personas para que sean más como Cristo. Y ese camino, esa revelación está en la palabra de Dios. En resumen, ¿qué nos enseña esta lección? Que las escrituras son inspiradas por Dios, escritas por personas elegidas por Él, para que conozcamos y crezcamos en la obediencia a su palabra. Que las escrituras son fuente de poder para superar la negación de Dios que prevalece en el mundo y para que podamos crecer mediante el conocimiento y la obediencia a la voluntad redentora de Dios. El crecimiento en Cristo es promovido por la palabra de Dios y hay que usarla no para uno complacerse en dominar, en ofender o en maltratar a los demás, sino en buscar que las personas crezcan y sean transformados por la palabra de Dios. Cuando Dios nos redarguye, acompaña esa herida y ese dolor que su palabra puede causarnos porque estamos en pecado, con amor perdonador. Es algo inexplicable. Sentirse herido, pero sentirse amado y sentir que esa herida es necesaria. Que ese amor de Dios nos redime y nos muestra el camino hacia la nueva vida que debemos vivir como creyentes. Otra de las virtudes de la palabra es corregir. Así que la misma palabra nos corrige y nos sirve, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Nos sirve para corregir nuestra dirección cuando estamos equivocados. La responsabilidad de la iglesia es educar en la fe y en los valores que conducen a la excelencia humana. Y eso se hace a través del estudio de la palabra, cuyo norte es el seguimiento de la verdad y de los valores que hacen bien y justicia a las personas. Y yo añado más, la responsabilidad de la iglesia también es guiar, educar, capacitar a las personas para que sean más como Cristo. Y ese camino, esa revelación está en la palabra de Dios. En resumen, ¿qué nos enseña esta lección? Que las escrituras son inspiradas por Dios, escritas por personas elegidas por Él, para que conozcamos y crezcamos en la obediencia a su palabra. Que las escrituras son fuente de poder para superar la negación de Dios que prevalece en el mundo y para que podamos crecer mediante el conocimiento y la obediencia a la voluntad redentora de Dios. El crecimiento en Cristo es promovido por la palabra de Dios, que sirve para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Que el crecimiento en la iglesia es personal, pero también es colectivo y opera en unidad con Cristo como cabeza y con todos sus miembros como parte del cuerpo de Cristo. Que cuando las personas conocen y obedecen la palabra de Dios, renace en ellas
un avivamiento en el amor y el servicio que manifiesta la gloria de Dios. Y viendo la gloria de Dios se inspiran para realizar con valor, fe y libertad todas las encomiendas dadas por Cristo a su iglesia. Y esta última línea que acabo de leer quisiera hacer énfasis para la Iglesia Metodista del Renacer Embajadero, que estamos orando por un avivamiento. Miren lo que dice la lección. Cuando las personas conocen y obedecen la palabra de Dios, renace en ellas un avivamiento en el amor y el servicio que manifiesta la gloria de Dios. Aleluya. Si nosotros queremos avivamiento, hay que estudiar, conocer la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Y en nosotros, a través del conocimiento de la palabra, si somos hacedores y no tan solamente oidores, renace el avivamiento. Que el avivamiento se ve en amor y en servicio. Y reflejamos en ese amor y en ese servicio la gloria de Dios. Aleluya, amén. Vamos entonces a terminar esta hermosa lección que quise traerla de manera bien sencilla, con la oración que nos provee el material. Es una oración hermosa. Así que, hermanos, le invito a orar. Señor, te doy gracias porque me has llamado a venir a ti. Solo por tu gracia he recibido y aceptado tu llamado. Gracias porque siguiéndote estoy creciendo en tu verdad, amor y espíritu de servicio. Gracias porque no solo estoy creciendo yo, sino que también crecemos juntos como verdaderos hermanos y hermanas en la fe. Gracias porque por tu palabra, hemos sido liberados y liberadas del engaño y de la muerte que impera en el mundo. Gracias porque estamos creciendo y haciendo crecer a los demás mediante la santificación de nuestras vidas, el conocimiento y la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos dirige, que nos enseña, que nos sana. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.